Hola a todas y a todos. Continuamos en esta lista de episodios del curso en el que estamos trabajando cómo relacionarnos mejor. Ya estamos en la parte de entre nosotros mismos. Recordar que salen varios episodios a la semana, normalmente un par, así que suscribiros para que os llegue la notificación de los nuevos que vamos sacando. Continuamos con el punto 2.3 de las conversaciones difíciles, cómo abordarlas sin que terminen mal. Vamos a ver pues que a lo largo de nuestro día nos surgen muchísimas ocasiones, a veces más potentes, a veces menos, con compañeros de trabajo, familiares en casa, amistades y demás, que nos plantea una conversación que no nos apetece abordar y que a veces incluso puede que tendamos a callar. ¿Qué sucede? Vamos a ver que la solución no es esta, el no hablarlo no va a hacer que se elimine, así que vamos a intentar ver un poquito cuándo se dan estas situaciones, cómo poder afrontarlas, herramientas y demás. Vamos con ello. Bien, empezamos. ¿Por qué son tan difíciles este tipo de conversaciones? Pues nos vamos a dar cuenta que no es tanto el contenido en sí y lo que es la conversación per se, sino lo que imaginamos en nuestra mente que va a suceder, va a desencadenar, cómo se lo va a tomar la otra persona. Es más esos posibles escenarios que nos imaginamos que lo que verdaderamente es en sí. Esto es un conjunto de miedos. Aquí os he puesto algunos de los ejemplos más comunes. Tenemos miedo de herir al otro, miedo también a ser malinterpretado o miedo a que el vínculo se rompa. Tenemos que darnos cuenta que el conflicto no es sinónimo de fracaso. Bien, o sea, el hecho de querer sentarme con otra persona y hablar de cosas que no van a ser amigables o que nos van a resultar un camino fácil, no es lo mismo que haber fracasado con mi pareja, con una amistad, para nada. De hecho, el verdadero daño que conlleva el que tengamos estas conversaciones pendientes y que nunca encontremos un verdadero momento para afrontarlas es el silencio acumulado. Esto no es la solución bajo ninguno de los conceptos, el callar, porque esto viene el famoso cajón de mierda, lo vamos a llamar así porque así lo conocemos todos, que claro, llega un momento que es insostenible y revienta y seguramente con la tontería más pequeña o no, pero tenemos que intentar evitar llegar a ese punto y trabajarlo antes. Como decía la famosa filósofa Hannah Arendt, hay una cita que refleja esto muy bien, que es: la verdad nunca es dolorosa por sí misma, lo doloroso es enfrentarse a lo que revela. Bien, ¿cómo se manifiestan estas situaciones? ¿Cómo darnos cuenta de que verdaderamente estamos evitando una conversación por estos motivos? Una, como venimos denominando, una conversación que podríamos decir difícil. Pues nos vamos a dar cuenta que vamos a evitar el tema de conversación, ¿no? Cuando se plantee en el entorno en el que sea que exista, vamos a salir por la tangente y vamos a querer hablar de otro tema. Vamos a guardar ese resentimiento, en silencio. Cuando se hable del tema, pues quizá vamos a optar por la que pensamos esa opción fácil, que es callar. Estoy entendiendo lo que me estás diciendo, no me está gustando, quiero evitar el conflicto, así que me callo y acumulamos silencio. Vamos a hablar solo a medias, sin nombrar lo importante. Si damos el paso a entrar en la conversación y si dar nuestra opinión o dar un cierto feedback a la conversación, lo vamos a hacer parcialmente. No vamos a decir verdaderamente lo mucho que nos importa, nos molesta, nos daña, lo que suceda. Y va a haber, a fin de cuentas, con el cúmulo de todo lo anterior, como hemos dicho, unas explosiones acumuladas. Vamos a de repente estallar en el momento que menos incluso nosotros mismos lo esperamos, porque es una serie de emociones que hemos ido acumulando y generando y van a salir, eso es así. ¿Todo esto por qué lo hacemos? Pues con el fin de protegernos. Pensamos que llevando a cabo todas llevando la situación por esta vía, nos vamos a proteger, y es muy paradójico porque igual nos protegemos en ese momento en concreto, pero a la larga estamos haciendo todo lo contrario. Estamos acumulando una serie de elementos, emociones, circunstancias que altamente probable, no te digo de mañana, no te digo de la siguiente conversación, pero esto lo típico que saldrá a los meses, a los años incluso, pero terminaremos explotando.
¿Cómo suelen salir mal estas conversaciones? Seguimos en la etapa de detección de cómo saber que estoy en una conversación de este tipo. Pues nos vamos a dar cuenta que de manera innata nos salen estos elementos. Vamos a querer culpar al otro, ¿no? Bueno, es que tú, es que siempre estás así, ¿no? Es como evadir la responsabilidad. Vamos a generalizar. Es que siempre estamos con la misma, es que como hacer de un problema concreto que estamos tratando, vamos a meterlo en una amalgama de no, es que todo es así, todo es así de negro, todo es así de turbio en este momento. Vamos a atacar al de enfrente, ¿no? Eres un egoísta, no me entiendes, es que siempre tiene que ser lo que tú dices. Y vamos a querer cerrar la conversación, vamos a querer interrumpir, vamos a querer hablar más elevado que nuestro interlocutor, vamos a querer, pues eso, cerrar sin buscar ninguna solución al conflicto. Todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque intentamos ganar. Como ya comentamos anteriormente, aquí entran unas luchas de egos dentro del conflicto y vamos a querer simplemente quedar por encima del otro, no buscar una solución. Bien, ya tenemos el diagnóstico claro, ¿no? De dónde viene, cómo solemos proceder con este tipo de conversaciones. Entonces, ahora vamos a daros una serie de herramientas para intentar cambiarlo y teniendo en cuenta que siempre van a existir, o sea, no buscamos evitar, no buscamos hacer esa acumulación del silencio, pero ¿cómo entonces podemos abordarlas de una mejor manera? Bien, pues no hay reglas mágicas. Esto no es una cosa que yo os pueda decir, esto os va a funcionar sí o sí. Simplemente son una serie de principios prácticos que creemos os pueden echar un cable bastante grande. Primero de todo, hablar con claridad y con honestidad. Bien, no hay que buscar un culpable, hay que intentar que la otra persona entienda bien cómo nos hace sentir, tanto la persona, la circunstancia, la situación, o sea, exponer los hechos de la manera más pragmática que podamos, ¿no? Metiéndole la emoción, pero una descripción de qué es lo que sucede, eliminando la culpa, el juzgar y demás. Vamos a hablar desde el yo, vamos a cambiar ese es que tú eres, es que tú me dices, es que tú tal por, mira, vale, esto es así, pues que sepas que cuando esto sucede yo me siento así, yo actué de esta manera pensando que iba a conseguir esta cosa o esta otra. ¿Por qué? Pues porque cuando recriminas o hablas al tú, es una opinión, mejor o peor dicha, y en estas conversaciones normalmente suele ir pues, con cierto toque un poco negativo, ¿no? En cambio, si tú hablas desde el yo, al menos vas a intentar que la otra persona entienda desde dónde han ido tus palabras, tus actos, etc. Vamos a elegir el momento y el lugar. Estamos de acuerdo que WhatsApp, cualquier red social, incluso por teléfono, cuando sé que tengo 5 minutos para abordar, no es el momento. No es el momento. Vamos a intentar escoger un sitio donde nos sentamos, a ser posible ambas partes cómodos y donde vayamos a disponer de un tiempo para poder tratar, porque no es una conversación rápida esta. Como hemos ido viendo, hay que hacer una fase de detección de todo, una explicación, una conversación, y ahí entramos en escuchar tanto como hablar. Es una interlocución, o sea, tengo que dejar que la otra persona exponga sus motivos, argumentos, lo que me quiera contar para poder contestar. Entonces, no puede ser un monólogo, no tengo que ser, pues ahora que ya nos hemos sentado y hemos abierto el melón, fufún, fufún, no, porque es que entonces, vale, sí, la otra persona quizá va a tener mucha más información que antes, pero te va a faltar a ti la otra parte, y si es viceversa, exactamente igual. Y vamos a intentar buscar soluciones, no ganadores. Vamos a intentar aparcar ese ego en búsqueda de, bien, para que esto no vuelva a suceder, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos implantar? Vamos a hacer incluso un brainstorming, ¿no? Bien, pues, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué te parece? Sí, buscando esas soluciones. Pues como solemos hacer, y nos gusta mucho, aquí somos de poner, llámalo deberes, llámalo ejercicio práctico, yo lo llamo un toma acción, que está muy bien que nos veas, nos escuches, pero esto es un ejercicio práctico, porque si no nos quedamos donde estábamos y no es el objetivo bajo ningún concepto. Entonces, ¿qué propongo ante estas conversaciones difíciles, complejas, incómodas? Vale, pues vamos a pensar en un ejemplo que seguro tenemos cientos, pero quizá el más complicado, ¿no? Porque llevemos más tiempo postergándolo, porque sea con una persona muy, muy, muy cercana. Y vamos lo primero de todo a analizar, como decíamos al principio, ¿por qué
considero que es una conversación difícil porque me da miedo la reacción de la otra persona, porque ya llevo mucho silencio / daño acumulado, porque esta conversación no la puedo mantener como otras tantas. Y desde esa reflexión, vamos a coger un papel, que ya sabéis que yo soy muy bueno. Quien quiera coger el ordenador, que lo coja. Si no, papel y boli. Y vamos a escribir lo que le diríamos a esta persona si no tuviéramos esos miedos, esos silencios, tal cual. ¿Cómo se lo diría? ¿De qué manera se lo diría? Como te nazca, no te cortes. Si te sale un tono más de dentro, como más imperativo, más emocional, escríbelo así, es tu folio. Por ahora es tu folio. Así que ponlo y sé honesto contigo mismo. No hace falta que lo digas todavía, ¿ves? Por eso decía importante, piensa que el folio en un primer paso es únicamente para ti. Solo escribirlo ya es, valga la redundancia, un primer paso. Y cuando llegue el momento, que esperemos que llegue, porque evidentemente si hacemos este ejercicio es para terminarlo y se termina compartiendo con la otra persona la información, vamos a transformarlo en una conversación real. ¿De qué nos va a servir esto del papel? Pues que vamos a valorar, incluso nosotros mismos, oye, mira, yo creo que he dicho una serie de cosas que me paso del daño que podría hacer. O no, es que me ha quedado corto, es que releyéndolo no es así, es que yo verdaderamente vamos a intentar, dentro de que uno no puede preparar esa conversación, no se la puede estudiar, no la puede plasmar y copiar de ese papel, pero sí la podemos en cierta manera entrenar. Sí podemos hacer ese juego, ¿no?, de cómo te lo diría yo. Entonces, con ese trabajo ya previo hecho, seguramente nos sintamos mucho más seguros y vaya a ser dentro de la incomodidad, pues una pizquita más cómoda cuando lo queramos traer a la realidad. Si tienes algún problema ya enfocado, si ya, por ejemplo, una vez haces este ejercicio, nos quieres consultar, oye, tengo pues como varias ideas, o oye, mira, es que me siento, cojo el papel y me quedo en blanco. Ya sabéis, nos podéis contactar a través del link que solemos poner de las mentorías para que os echemos un cable en lo que sea que necesitéis.